casi todos los hospitales viejos de México. Se cuenta la misma historia. Nadie sabe exactamente en cuál empezó, pero muchos juran haberla visto en el Hospital Juárez, en salas de urgencias, en pediatría, en pasillos silenciosos de madrugada. Hablan de una enfermera impecable, de uniforme blanco perfecto, que aparece cuando todo el mundo duerme. La llaman la planchada, porque su ropa siempre está tan limpia, tan bien planchada, que parece que no pertenece a este mundo. Hace muchos años, cuando los hospitales eran más grises, olían fuerte a desinfectante y a soledad, había una enfermera llamada Eulalia o Elena o Emilia. El nombre cambia según quien lo cuente, pero todos coinciden en algo. Era la mejor enfermera del turno. Nunca llegaba tarde. Su uniforme estaba siempre blanco, sin una sola arruga, sin una gota de sangre, sin una mancha de nada. Las demás enfermeras la molestaban. Ay, la planchada ya llegó, decían. Ni parece que trabaje aquí. Ella sonreía contenta. Le gustaba que todo estuviera en orden. Las camas bien tendidas, los sueros en su nivel, las pastillas contadas. Pero había algo que la hacía brillar todavía más que su uniforme. Se había enamorado. En el hospital había un médico joven recién llegado, guapo, atento, de sonrisa fácil. Cada vez que entraba a la sala, las enfermeras se acomodaban el cabello sin darse cuenta. Pero con quien más hablaba era con Eulalia. Él bromeaba, la hacía reír, le pedía ayuda con los pacientes y más de una vez la esperó a la salida del turno para acompañarla a su casa. Poco a poco, las miradas se hicieron más largas, las manos se rozaban sin querer y el hospital empezaba a murmurar. Eso ya no es profesional, decían algunas. Una noche, en la azotea del hospital, junto a las sábanas colgadas y el rumor lejano de las ambulancias, el doctor la tomó de las manos y le dijo: te prometo que en cuanto termine mi especialidad, nos casamos. Nos vamos de este hospital espantoso y empezamos una vida nueva. Eulalia le creyó cada palabra. Desde entonces trabajaba más contenta, soñando con esa vida que no oliera a cloro ni a sangre fresca, solo a café y a pan caliente en una casita pequeña. Pasaron los meses. El doctor seguía ilustrando su sueño. Encontraremos un lugar lejos de aquí. Tendremos hijos. Ya no tendrás que cubrir guardias de madrugada. Pero también empezó a notar que él cambiaba. Llegaba más tarde. Se le veía distraído, hablaba en voz baja con otras personas. Faltaba guardias y nadie sabía decirle a Eulalia dónde estaba. Una noche, ella se quedó esperándolo a la salida, con el uniforme perfecto, con una pequeña bolsa en la mano con pan dulce que le había comprado. Esperó. Las luces del hospital se fueron apagando una por una. La guardia de seguridad la miraba de reojo. Señorita, ya es tarde. ¿No se va a ir? Estoy esperando al doctor, respondió, con la voz cada vez más dudosa. Pero el doctor no salió. No esa noche, ni la siguiente, ni la otra. Eulalia comenzó a preguntar: ¿alguien ha visto al doctor? Tenía guardia anoche, ¿no? Sigue en este hospital. Hasta que otra enfermera con cara de chisme que duele le dijo por fin la verdad. No sabías, ¿verdad? ¿Saber qué? Que se fue. ¿Cómo que se fue? Pidió su cambio. Se fue a otro hospital. ¿Dicen qué? Se casó con una doctora de allá. Las palabras se le metieron a Eulalia como agujas. Se casó con otra. Mientras ella lo esperaba, todos los planes que habían hecho en esa azotea, todas las promesas susurradas entre camas y pasillos, se rompieron en un segundo. Eulalia dejó de contestar, dejó de preguntar, dejó de sonreír, pero siguió yendo a trabajar.
Al principio fueron cosas pequeñas. Olvidaba tomar la presión a algún paciente a la hora. Se le pasaba a cambiar una gasa. Anotaba mal una dosis en la hoja. Las otras enfermeras empezaron a preocuparse. ¿Estás bien? Sí, decía ella, sin mirarla, solo estoy cansada. Pero no era cansancio, era vacío. Una madrugada, en plena guardia, llegó un paciente grave a su sala. Tenía una infección seria, necesitaba suero, antibióticos, atención constante. Eulalia estaba a cargo de ese cuarto, pero en vez de revisarlo, se quedó sentada en la estación de enfermería, mirando la puerta por la que el doctor solía entrar, esperando todavía que se asomara y dijera: era una broma. Nunca me fui. Solo estaba probando si me querías. Los minutos pasaron. El reloj avanzaba lento. El paciente empezó a ponerse peor. Llamó al timbre. Nadie respondió. Llamó otra vez. Su voz se perdió entre las máquinas, entre los ronquidos, entre el sonido lejano de un televisor prendido en otra sala. Cuando por fin otra enfermera entró a revisar, lo encontró sin vida. La bolsa de suero se había terminado hacía mucho. La fiebre lo había consumido y en la hoja de tratamiento faltaban firmas, horarios, nombres. Entre ellos, el de Eulalia. La noticia cayó como bomba. ¿Cómo es posible que nadie lo haya atendido? ¿Quién estaba a cargo de esta habitación? ¿Por qué no se siguió el protocolo? Se hicieron reuniones, reportes, investigaciones. Alguien tenía que cargar con la culpa de esa muerte. Todas las miradas se clavaron en Eulalia. Ella apenas hablaba. Tenía las ojeras hundidas, los labios partidos. El uniforme igual de impecable, pero los ojos vacíos. Fue un accidente, decía alguien, fue negligencia, decía otro. Lo que nadie sabía era que el peor juicio lo estaba haciendo ella misma. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía al paciente mirándola, con la boca reseca, extendiendo una mano hacia el timbre. Ayúdeme, enfermera. Y ella en el recuerdo, sentada mirando una puerta que nunca más se abriría. Lo arruinó todo por un amor que ni siquiera fue real. Una noche, después de terminar su turno, se quedó sola en un pasillo, mirando las camillas alineadas contra la pared. La luz del techo parpadeaba, el hospital olía a desinfectante y a flores marchitas de alguna sala de espera. Se acercó a una ventana. Abajo, la ciudad seguía viva. Coches, gente, ruido. Aquí arriba, solo silencio. Cuentan que esa noche, en algún rincón solitario del hospital, Eulalia decidió que no merecía seguir viva. Algunos dicen que se lanzó desde la azotea, otros que se encerró en un cuarto de limpieza y se tomó algo. Nadie lo cuenta igual, pero todos coinciden en una cosa: murió con el uniforme puesto, impecable, planchado, como siempre. Después de su muerte, el hospital siguió funcionando. Llegaron nuevos doctores, nuevas enfermeras, nuevos pacientes. Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezaran los comentarios. Una noche, un camillero llegó pálido a la estación de enfermería. ¿Quién está de guardia conmigo en la sala 3? Preguntó. Solo tú, contestaron. No es cierto. Hay una enfermera más, una bajita de uniforme antiguo de los que ya no usamos. Entró al cuarto de un paciente, le acomodó el suero, le tomó la temperatura, hasta me regañó porque la cama no estaba bien tendida. Las demás se miraron entre sí. Nadie más estaba de turno.
Al día siguiente, un médico joven revisó a un enfermo que la noche anterior estaba muy mal y de pronto amaneció mucho mejor. ¿Quién le administró la medicina extra?, preguntó el doctor. El paciente, todavía débil, sonrió. Una enfermera, muy seria, muy correcta. Tenía el uniforme reluciente sin una arruga. Me dijo que me quedara tranquilo, que ella cuidaría de mí. El doctor revisó la hoja de enfermería. No había ningún registro de ese medicamento, ninguna firma. Con el tiempo, todos aprendieron a reconocer la historia. Ya no la llamaban Eulalia. Ahora era solo la planchada. Algunos la describen así. Uniforme blanco antiguo, falda por debajo de la rodilla, medias impecables, zapatos que no hacen ruido al pisar, gorrito de enfermera bien puesto, sin un cabello fuera de lugar, rostro serio, casi sin expresión, pero con ojos cansados como de alguien que ya no debería estar ahí. Aparece sobre todo en guardias de madrugada, salas donde hay pacientes que no han sido bien atendidos, cuartos donde alguien está a punto de morir o de salvarse. Hay enfermeras que juran haber sentido su presencia. Están agotadas, a punto de sentarse un segundo porque ya no pueden más. Y de pronto, al asomarse al pasillo, ven a una figura blanca doblando una esquina, carro de curaciones en mano. Cuando llegan corriendo para pedir ayuda, el pasillo está vacío. Pero en la cama siguiente, el suero ya está cambiado, la sábana está estirada, la almohada acomodada y el paciente, que antes respiraba con dificultad, está más tranquilo. No todos son milagros. Muchos pacientes también cuentan algo inquietante. Dicen que en la noche, cuando las luces están bajas, cuando el monitor hace pipí lento y constante, sienten que alguien se sienta a la orilla de su cama. Una mano fría les toma la suya. Una voz suave, muy bajita, les dice: ya no tengas miedo, yo estoy aquí. Algunos se duermen después de eso y despiertan mejor. Otros ya no despiertan. Hay quien asegura que la planchada elige. A uno los cura como si quisiera compensar al paciente que murió por su culpa. A otros solo los acompaña en el último momento. Una paciente contó que la vio claramente. Tenía un uniforme viejito, pero tan limpio que daba gusto verlo. Me puso la mano en la frente, me dijo que descansara. Le pregunté su nombre, pero solo me sonrió. Luego vi llegar a otra enfermera y la de blanco desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Desde entonces, en casi todos los hospitales se ha escuchado alguna vez: anoche vino una enfermera que nadie conoce. Traía uniforme muy antiguo. Oiga, ¿todavía trabajan aquí con ese uniforme viejo? Y siempre que alguien describe su ropa, se dan cuenta de que ninguna de las enfermeras actuales viste así. Si alguna vez te toca pasar la noche en un hospital, fíjate bien. Si a medianoche se abre la puerta de tu cuarto sin hacer ruido y entra una figura de blanco, perfectamente planchada, con pasos silenciosos. Si te acomoda la sábana con delicadeza, te revisa el suero, te toma la mano y no ves su reflejo en el vidrio de la ventana. Tal vez no quieras preguntar quién es usted, porque si es la planchada, solo hay dos opciones: o te está dando una segunda oportunidad,
o se va a quedar contigo hasta que ya no necesites cama, ni suero, ni oxígeno, solo silencio. Y si algún día duermes en un hospital y sientes que alguien te toma la mano en la oscuridad, mejor abre los ojos rápido, porque si ves un uniforme blanco sin una sola arruga, puede que no sea de este mundo quien te está cuidando. Si llegaste hasta este punto, ya dejaste entrar a la planchada en tu cabeza. Ahora ya sabes que hubo una enfermera que dejó morir a un paciente, que se fue con el uniforme puesto y que desde entonces ronda los pasillos buscando camas y culpas que todavía no son suyas. Piensa en esto cuando termine el relato. Alguna noche tú alguien que amas, puede estar acostado en una cama de hospital, solo, con la luz baja, el sonido del monitor marcando cada latido. De pronto la puerta se abre sin ruido. Se siente un aire helado entrar. La sábana se acomoda sola. Una mano fría te toma la tuya y una voz suave susurra: esta vez no se me va a ir nadie. Levantas la mirada. No hay doctor conocido, ni enfermera de tu turno. Solo una figura de blanco, con el uniforme impecable, tan planchado que parece recién salido de la morgue, y unos ojos que no parpadean. Si mientras escuchabas esta historia pensaste en hospitales a oscuras, en pasillos silenciosos, en camas donde alguien se fue sin despedirse, este es tu lugar. Este canal se llama Ecos de Sombras porque aquí las leyendas no se quedan en la pantalla. Se arrastran contigo a la cama, al pasillo, a la sala de espera. Antes de cerrar este relato, decide tú mismo. Suscríbete a Ecos de Sombras, activa las notificaciones para que el próximo relato llegue cuando todo esté en silencio y el sonido más fuerte en tu cuarto sea el de tu propia respiración. Porque hoy solo escuchaste hablar de la planchada, pero la próxima vez que pases la noche en un hospital y sientas que alguien te acomoda la sábana, tal vez recuerdes este relato, y cuando mires hacia la puerta, no tengas tanta suerte como de encontrarla vacía. Bienvenido a Ecos de Sombras. Aquí lo único que se da de alta es tu miedo.